La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. En conferencia virtual, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el doctor Mario Molina planteó que parte de la crisis sanitaria que actualmente enfrentamos por causa de la COVID-19 implica cuestionarnos sobre los costos e impactos reales de dejar de atender el cambio climático y pasar por alto lo pactado en los acuerdos de París, enfrentándonos a un futuro mucho más catastrófico de lo que hemos imaginado, incluida nuestra propia supervivencia. Hay un riesgo enorme, como de 1 en 3, 1 en 2, 1 en 4, de que la temperatura hacia finales de siglo podría subir 3 o 4 grados. Y eso sería totalmente desastroso para la civilización. Habría partes del planeta inhabitables. Habría migraciones gigantescas. ¿Por qué? Porque hay inundaciones, hay olas de calor en que mucha gente se muere. No importa nada más que la energía sea más barata, sino lo que importa es que no cause daños a la sociedad. Porque si nada más nos importara que fuera más barata y que pues mientras dure unos cuantos años más todo está bien, pues le estamos dejando un futuro prácticamente imposible a nuestros hijos y nietos, y eso sería altamente irresponsable. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar cuál es el costo total para la sociedad, inclusive tomando en cuenta costos que de momento no está cobrando la sociedad, que se llaman externalidades. Tomando en cuenta eso, sin duda, pero sin duda alguna, es mucho más económico, mucho más factible para la sociedad y de muchísimo mayor beneficio el no usar esos combustibles fósiles. Una buena apuesta para lograr esta transición es la energía nuclear, que en el corto plazo solo significaría duplicar la capacidad de infraestructura ya existente, como la planta Laguna Verde en Veracruz. La gente está preocupada por la energía nuclear, pero no tiene que ver con las guerras nucleares. La energía como tal es muy, muy segura, muy pocos accidentes, muy poca gente ha fallecido por cuestiones de energía nuclear, y esa se complementa estupendamente pues, con las energías limpias, y ya se ha demostrado, ya no tenemos que inventar, se ha demostrado en países como Francia y Suecia que funciona estupendamente, pero además hay energías nucleares de nueva generación, tercera y cuarta generación, que van a ser más baratas y todavía más seguras. Frente a la controversia sobre la generación de energías limpias y la participación de la iniciativa privada en este ramo económico, el doctor Molina apuntó que es cuestión de generar los acuerdos que posibiliten el mayor beneficio, de tomar las decisiones basados en los datos concretos que nos proporciona el conocimiento científico, y no por capricho político. Para 2030, con el 43% de la participación de energías limpias, se puede lograr la disminución de gases de efecto invernadero, además de beneficios adicionales en salud pública, generación de empleos y seguridad energética. Es cuestión de que la industria privada, el gobierno federal, que todos entiendan los elementos básicos de las necesidades energéticas de nuestro país y que simplemente se pongan de acuerdo. No puede haber subsidios extremos, tampoco puede haber costos exagerados, y es que es cuestión simplemente de platicarlo, y creo que es bien factible de hacer todo esto, y al mismo tiempo, insisto, tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero, tal como nos comprometimos con el Acuerdo de París. Esta década es el plazo máximo que tenemos para trabajar la deuda con el planeta, pues la alarma sonó desde hace tiempo, pero las acciones por la sustentabilidad no han logrado ser puntuales y la transición a una economía de bajo carbono es inminente. Para la ciencia que somos, Paulina Trápaga. Gracias, muchas gracias a nuestra compañera Paulina y gracias por supuesto a todos los que se están conectando con nosotros a través de diferentes plataformas, a través por supuesto de Radio UNAM, también en las retransmisiones a través de las diferentes emisoras que se suman al esfuerzo de la ciencia que somos en el interior del país y por supuesto nuestros amigos de Colombia, a los que siempre nos da mucho gusto saludar. Vamos a recordar rápidamente nuestras formas de contacto.
para que podamos entrar de lleno a la mesa. Yo les doy el WhatsApp para que se puedan comunicar al 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. ¿Y Sofi? Estamos en Twitter como como Ciencia que Somos, y en Facebook como La Ciencia que Somos. Ahí sí estamos con nuestro la. Y también recuerden que nos pueden no nada más hacer preguntas de lo que vamos a hablar a continuación, hacer comentarios, sino también hacer recomendaciones musicales para que nos ayuden a vestir nuestro programa. Ahora sí voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, porque como escucharon, vamos a hablar de energía renovable y específicamente de energía nuclear. Y para eso tenemos al doctor Adrián Fernández, quien es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México e integrante del Seminario Universitario sobre Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Hola, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. También está con nosotros el doctor Armando Gómez, quien es colaborador del Departamento de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ. Muchas gracias, doctor Armando. Buen día. Muy buenos días, Sofía, Ángel, a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Escuchábamos en la cápsula al doctor Mario Molina, que también ha sido tendencia estas semanas por el artículo que publicó sobre cuestiones de aerosoles y específicamente el uso del cubrebocas. Pero en este tenor de las energías renovables y específicamente de la energía nuclear, él hablaba sobre la importancia de no dejar de poner atención a este tema tan importante que es el cambio climático, a pesar de que todo mundo llevamos más de 6 meses hablando de un virus en específico. Doctor Adrián, yo quisiera preguntarle, usted que representa la Iniciativa Climática de México, a muchos se ha hablado de que si el virus es la antesala de lo que, bueno, esta crisis que estamos viviendo sanitaria, es la antesala de lo que vamos a vivir con una crisis climática, o si más bien esta cuestión sanitaria es producto de este gran conglomerado que es una transformación climática a consecuencia de la actividad humana. Bueno, es una pregunta compleja. Indudablemente hay vínculos entre la relación que han tenido los seres humanos con la naturaleza en particular, la destrucción de los hábitats, el entrar en contacto con biodiversidad y el manejo de vida silvestre para fines que no deberíamos manejarlos. Esto ha permitido que se dé de manera más común estos casos de zoonosis, el brinco, el transporte de un virus, en este caso, que se desarrolla en algún animal de la vida silvestre y que porque tenemos contacto con ellos, porque los traemos a mercados, porque etcétera, y afectamos sus hábitats, es que estamos expuestos los humanos a este tipo de situaciones que no es la primera vez y no son raras. Ahí hay un vínculo primero muy claro. Destruimos los hábitats, manejamos mal la vida silvestre y uno de los muchos problemas es este. Ahora bien, sin hacer menos esta tragedia de salud que estamos viviendo, desafortunadamente la pérdida de miles de vidas humanas, hay elementos científicos que nos indican que esta tragedia de pérdida de muchas vidas humanas es relativamente menor el problema, comparado con el problema y el impacto potencial que el cambio climático va a tener en las vidas de todos los seres de la humanidad, y de hecho que ya empezó a incrementarse la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, y sobre todo los millones y millones de habitantes del mundo, incluyendo los pobres del mundo sobre todo, son los más vulnerables. Y recordemos que aquí en este país más de la mitad de la población son pobres. Entonces, sí viene ahí atrás, como se ha hecho a veces en una especie casi de caricatura, viene atrás una tremenda ola de las siguientes décadas que ya empezamos a sentir sus impactos, que es el cambio climático. Por tanto, sí necesitamos, lo que dicen los expertos, descarbonizar la economía, y uno de los mayores sectores que nos pueden ayudar a esto es bajar las emisiones cuando generamos electricidad. Y de eso creo que vamos a hablar, de renovables, de energía nuclear, etcétera. Y ahí viene un punto fundamental, pero antes déjeme darle la bienvenida al maestro Germán Corredor, que también se suma. Él es director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables para Colombia, SER,
especialista en temas de política, planificación y regulación del sector energético, del sector eléctrico colombiano. Bienvenido, maestro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho estar conversando con los oyentes de nuestro hermano país mexicano y con mucho gusto cualquier inquietud a los órdenes. Muchas gracias, maestro. En un momento ya le damos la palabra, pero algo que me parece fundamental, dado lo que nos decía Adrián Fernández, estamos hablando por un lado de consecuencias que se vienen brutales en materia de cambio climático y estamos hablando de descarbonizar la generación de energía en un país, hablando ahora de México, donde en medio de esta crisis y de esta contingencia se le dice al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, dice él que un acuerdo para que se suspendan las pruebas de plantas solares y eólicas en el país. Quiere decir que entonces se le da prioridad a seguir utilizando el carbón, a seguir utilizando otros mecanismos para la generación de energía, el mismo petróleo y no las energías renovables. Doctor Armando Gómez, ¿cuál es la primera reacción que tiene que tuvo el grupo de investigadores o el grupo académico en torno a este tipo de medidas de parte del gobierno? ¿Qué tal? Bueno, miren, en primer lugar, debo decir que como ya el doctor Mario Molina lo ha confirmado, la solución está muy clara, ¿no? Si queremos tener energía limpia, si queremos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, no queda de otra más que usar energías renovables y energías limpias, en el cual se suma la energía nuclear. ¿Por qué? Porque no emite gases de efecto invernadero, simple y sencillamente por eso. Entonces, en ese sentido, como especialistas en el ámbito nuclear, nosotros siempre hemos hecho tanto estudios como análisis para usar de manera acoplada tanto las energías renovables como la energía nuclear, que debo decir también y aclarar que no están peleadas, juegan en campos distintos, porque las energías renovables son una energía limpia, pero es de carga pico, es decir, se usa con cierta intermitencia, y la energía nuclear es una energía limpia de carga base. ¿Qué es la carga base? Es una energía que se produce todo el tiempo, a todas horas, porque nosotros no podemos estar dependiendo de tener energía eléctrica solo cuando hay sol o cuando el viento sopla. Los hospitales, la industria necesita energía todo el tiempo. Entonces, en todo el mundo, para sostener una economía, se necesita de la carga base. Y la carga base limpia, la única opción, como ya bien lo apuntó el doctor Mario Molina, es mediante plantas nucleares. Las plantas nucleares emiten energía constante, sin parar. Una central nuclear como la de Laguna Verde puede operar durante 1 año y medio sin parar. Y en conjunto con las energías renovables, pues son la solución. Lo tenemos en las manos, no hay más que verle. Las otras formas de producir energía de carga base en estos momentos es quemando combustible fósil. Entonces, si queremos resolver el problema, por supuesto que tenemos que voltear a ver a la energía nuclear, que es el soporte, el aliado ideal para las energías renovables. No están peleadas, de hecho son parte de la solución y tienen que ir siempre en conjunto. Una carga base limpia respaldando a las energías renovables. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle al maestro Germán Corredor, mucho a veces pensamos que debería ser más bien apostarle a un tipo de energía renovable sobre otra, pero también es verdad, por ejemplo, que ya existe, o en realidad no es que ya exista, sino más bien es que existe la idea de que haya que ciertos países que tienen más posibilidad de generar cierto tipo voy a reformular esa idea, que ciertos países que tienen posibilidad de utilizar cierto tipo de infraestructura para obtener energía de distintas fuentes, se puede compartir con otros países. Entonces, en el caso de Europa, a veces se ve que un país le dona energía a otro porque tiene más posibilidad de tener molinos de viento, por ejemplo, por decir una situación. En el caso de Latinoamérica, de Iberoamérica, maestro,
¿existiría esa posibilidad de que, por ejemplo, ciertas regiones que tienen más acceso al viento, o de que ciertos países, por ejemplo Chile, que tiene una costa gigante del mar, que pueda con esta energía proveniente del mar donarle a otros países que no? ¿Podría existir este modelo también para Iberoamérica? Bueno, en realidad la integración eléctrica regional ha sido un sueño de muchos años y se ha avanzado en algunos casos específicos. Si, por ejemplo, Colombia está interconectada con Ecuador y nosotros en algunas ocasiones exportamos energía eléctrica al Ecuador y ellos también nos venden a nosotros. En Centroamérica pues tiene toda una interconexión que realiza todos los países y ellos intercambian energía permanente. Es decir, integrarnos es una posibilidad. Colombia hace muchos años está estudiando una conexión con Panamá. No ha sido posible, es compleja, pero está todavía en la carpeta. Entonces, que esa posibilidad existe. Y obviamente, si logramos integrarnos a través de líneas de conexión eléctrica, podríamos ser mucho más eficientes y aprovechar los recursos que tiene un país, los mejores recursos, los más eficientes, los más limpios, para que podamos tener una matriz energética latinoamericana lo mejor posible, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista energético. Muy bien. Ángel, tienes tu micrófono apagado. Perdón. Para quienes nos acaban de sintonizar, recuerden que estamos hablando con el doctor Adrián Fernández. Bueno, ahora escuchábamos al maestro Germán Corredor desde Colombia. Están también enlazados con nosotros el doctor Adrián Fernández de México, de la Iniciativa Climática de México, y el doctor Armando Gómez, a quien le podemos aprovechar para que abra su cámara y lo puedan ver también a través del live. Él está enlazado también a través de esta plataforma que estamos utilizando para el público de la ciencia que somos. Yo les preguntaría a cualquiera de los tres, para que podamos ir avanzando en esta mesa, a estas alturas de la historia de la humanidad y de la historia del crecimiento de la población como lo hemos vivido en las últimas décadas, ¿se puede sostener el uso de recursos fósiles para alimentar la energía de los países, como el caso de un país como México, con casi 130 millones de personas, o el caso de Colombia, o el caso de las regiones de América Latina? O sea, todavía el argumento de que no hay una sostenibilidad, o que es intermitente cierta energía, no la nuclear como lo mencionaban, sino la eólica u otras, todavía sirve como argumento para decir, le vamos a seguir apostando al petróleo, le vamos a seguir apostando a los elementos fósiles. Igual y esa pregunta se la podemos dejar al doctor Adrián, porque ya se nos tiene que ir, entonces para que la use a manera de cierre para él. Muchas gracias, y con el permiso de los distinguidos compañeros en el panel. Muy rápidamente, a ver, no vamos a poder utilizar en el mundo todos los combustibles fósiles que están potencialmente disponibles. Se van a quedar bajo el suelo muchísimo petróleo, mucho carbón. Eso es una realidad si queremos tener planeta. Ahora, eso pone un gran problema político, económico, global, que tenemos que resolverlo entre todos. Y aquí lo que tenemos que hacer, afortunadamente, las energías renovables han venido bajando rápidamente sus costos. Hoy son más baratas que las demás energías. Y también ha venido aumentando la posibilidad de que penetren en porcentajes mucho mayores en las redes eléctricas. Efectivamente, se tiene que combinar adecuadamente con otras fuentes de generación. La nuclear puede ser una de ellas. Y aquí yo lo veo como un problema de optimización. Mencionaba muy atinadamente el maestro Corredor la importancia de las redes eléctricas. México tiene un gran rezago. Tenemos entre todos que fortalecer, expandir las redes para que funcionen más como redes inteligentes, redes óptimas, que permitan una mucho mayor asimilación de energías renovables, que son, como ya dije, de menor costo. Aquí estamos ahorita en México por ahí de 7% de participación de energías renovables variables, como el viento y el sol,
cuando en países europeos, por ejemplo, andan muchos de ellos arriba de 25%, no genera a niveles bajos inestabilidad de la red. Es muy fácil manejar estas cosas con un poquito de más capacitación a quienes manejan la red. En fin, hay que optimizar el sistema, pero sí es una realidad que no vamos a poder seguir por mucho tiempo más consumiendo energías fósiles, combustibles fósiles. El objetivo que se ha planteado, que corresponde aproximadamente a lo que la ciencia nos dice para no tener impactos de cambio climático demasiado grandes, y esto es que no vaya a subir la temperatura más de 1.5, máximo 2 grados de incremento, porque ya va a haber impactos muy fuertes. ¿A qué corresponde eso en esfuerzos? A que lleguemos prácticamente a neutralidad de emisiones de carbono para mediados de siglo. Esto es emisiones netas de cero. Ya muchos países empiezan a firmar a reconocer este compromiso. Hoy el Acuerdo de París, y con esto termino mi comentario, el Acuerdo de París que recoge contribuciones que cada uno de los 190 y tantos países hizo y que va a cumplir cada país hasta antes de que lleguen al 2030, se ha hecho un estudio que muestra que aún cumpliéndose fielmente al 100% todas las metas que hoy están sobre la mesa en el Acuerdo de París, vamos a quedar con una brecha de emisiones gigantesca, como el equivalente a 20 veces el total de emisiones de gases de efecto invernadero de un país como México. O sea que tenemos todos que hacer mucho mayores esfuerzos, y hoy sí hay una brecha entre lo que países como México pueden hacer sin sacrificar economía, cuestiones sociales, simplemente en su propio beneficio, pero tenemos que modernizar instituciones, hacer una política energética no en base a cuestiones ideológicas, sino a cuestiones de optimización de las diferentes opciones de generación de electricidad que tiene nuestro país. Muy bien. Adrián, muchas gracias. Gracias, doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México y también integrante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a los colegas del panel. Una enorme disculpa que no puedo seguir más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Yo, a lo que decía el doctor Adrián, yo le sumaría un cambio importantísimo de cultura del uso de las energías en general y de la electricidad. Vamos, Sofi, por favor, a las conclusiones. Sí, justamente ya también nos estamos quedando sin tiempo y les pediríamos sus conclusiones, pero no quisiera antes utilizar el micrófono para preguntarle un poco al doctor Armando, también ya para manera de ir cerrando esta mesa, este estigma que cargan las energías nucleares, lo veíamos por ejemplo con esta serie Chernobyl que se estrenó hace ya un año más o menos. ¿Cómo se lidia o cómo se posiciona la energía nuclear cuando se tiene una historia y unos antecedentes tan complejos con esta energía? Y ya les pedimos sus conclusiones finales, por favor, doctor Armando. Sí, muchas gracias, Sofi. Pues gracias por la pregunta. Es justamente lo que siempre pedimos, que tengamos esta oportunidad de comunicar y tratar de irle poniendo frente a estos mitos que existen. Efectivamente, Chernobyl fue un accidente lamentable, pero cuando lo vemos, tenemos que pararnos en el contexto de cómo se dio. Estábamos en la Guerra Fría, había una competencia entre Estados Unidos y Rusia para tener armas nucleares lo más rápido posible, y una manera muy fácil de obtener plutonio para construir bombas es por medio de reactores nucleares. Cuando se usa el combustible, que normalmente es uranio, como un producto de ese combustible que se va sacando, se genera plutonio. Entonces, en aquel entonces los rusos trataban de construir sus reactores nucleares con tecnología, por supuesto, rusa, lo más rápido posible, evitando ponerles los sistemas de seguridad adecuados, como una doble contención que tienen todos los reactores occidentales, como es el caso de México. Y entonces, ese era el contexto de aquel momento, ¿no? El reactor en sí es una tecnología bastante segura. No hubiera tenido incluso ningún problema, aunque no hubiera tenido esta doble contención. El problema es que quisieron hacer pruebas y esto se convirtió en un error humano. Quisieron hacer una prueba en un reactor, cuando en un reactor de potencia no se puede uno poner a jugar, y es por eso que vino el accidente de Chernobyl. Caso contrario, en Fukushima, por ejemplo, que vino un problema
grande por un terremoto de magnitud, creo que de 9, más un tsunami, los reactores, los sistemas de seguridad de los reactores funcionaron a la perfección, porque estos reactores tienen una doble contención. Si bien hubieron explosiones de hidrógeno, que debo de dejar muy claro aquí que no fueron explosiones nucleares, ni que el núcleo se haya fundido y se haya dispersado todo el contaminante, si bien hubieron estas explosiones por un sobrecalentamiento de algunas partes, prácticamente todo el reactor fundido quedó contenido en las contenciones, en la doble contención, lo cual hace ver que los sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente con 0 muertes debidas a Fukushima. Sí. Entonces, efectivamente, es un mito y les agradezco incluso si hubiera la oportunidad más adelante de hablar con mucho más detalle, porque el tiempo ya es corto. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Armando Gómez, colaborador del Departamento de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ. Y nos vamos también a la conclusión del maestro Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Sí. En el caso de Colombia, finalmente, y de América Latina, el reto que tenemos para abrirle paso a la energía nuclear, ¿cuál sería, maestro, para cerrar rápidamente? No, yo creo que evidentemente el proceso de apertura a las renovables se está dando en varios países, ya como ustedes lo mencionaban, Chile, Brasil, Perú, Argentina, el mismo México, pues Colombia tienen procesos andando de entrada de renovables, en Centroamérica y el Caribe también se están desarrollando proyectos de energía renovables. Yo creo que esto es un proceso que ya no tiene reversa, digamos, porque las energías renovables, como ustedes también lo mencionaban, son más económicas, son energías limpias, y ante el tema ambiental y el problema del calentamiento global, que puede tener consecuencias catastróficas, todos lo sabemos, esta es la mejor alternativa. Claro, ahora, claro. Como ustedes lo analizaban, es evidente que se necesitan otras fuentes para complementar, pero podemos utilizar, si bien la nuclear es un poco riesgosa, también puede ser la hidroeléctrica, con embalses, en fin, que almacenan la energía, y yo creo que las energías fósiles van a atender poco a poco a salir de la matriz energética. Esa es una realidad mundial. Pues sí, usted dice no tienen reversa, pero en México puede pasar de todo y pasa de todo. Pero muchas gracias, maestro Germán Corredor, por esa colaboración también desde Colombia. No, señores, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias. Un feliz día. Muy bien, así concluimos esta mesa sobre energías renovables.